Hablaremos hoy de la blasfemia. Atención, Nos llaman muchos oyentes y blasfeman por teléfono. Hoy nos ocuparemos justamente de ese asunto, ¿no? De la blasfemia y de las sanciones que a través de la historia la blasfemia ha merecido. Blasfemia, dice Voltaire, es una palabra griega que significa ataque a la reputación. Según Voltaire, ya se encuentra esta palabra en las obras de Demóstenes. Así como el juramento es un homenaje tributado a Dios, la blasfemia, por el contrario, es una interpelación a la divinidad hecha con una idea de ultraje, de maldición o de odio. Y agrega Voltaire, entre los griegos se trataba de una injuria hacia los dioses. Eso me gustó, Injuria hacia los dioses. También se la denominaba juramento ruin, es decir, un juramento que se prestaba contra la voluntad de Dios. En antiguas legislaciones, la blasfemia era considerada como merecedora de los mayores castigos, e incluso en algún caso se la asimilaba al crimen capital, así de grave era el asunto. Después, la represión, las sanciones fueron más benignas, pero veamos, entre los hebreos, la blasfemia redondamente se castigaba con la lapidación. Vos eras culpable de ese delito y te lapidaban. Esto es, te empezaban a tirar piedras hasta que morías bajo ellas. Pues bien, al culpable entre los hebreos lo lapidaban, pero fuera de la ciudad, para no andar llenando de piedras el Distrito Federal, ¿no? Primeramente te sacaban de la ciudad y antes de la lapidación, los que te habían oído maldecir a Dios iban a poner sus manos sobre tu cabeza para certificar con ese ritual que habían sido testigos. Después sí venía el castigo, y hay que decir que la pena se aplicaba no solamente a los hebreos de nacimiento, sino también a los gentiles. Es decir, al extranjero blasfemo también se lo lapidaba. Otro detalle, los hebreos solían desgarrar sus vestiduras cuando oían palabras blasfemas, y era porque tales escándalos se trataban también con una causa de duelo, de enorme tristeza. En Roma, el culpable de blasfemia sucumbía bajo el hacha del lictor. El insulto a Dios, dicen algunos cronistas, en los que no creo, traía consigo la pena de muerte. A mí me parece que no, Yo me atrevo a oponerme a este dato argumentando que los romanos no emplearon nunca la palabra en cuestión, blasfemia, porque no creían que pudiese ofenderse el honor de un Dios como se ofende el honor de los hombres. Yo creo que hay algunas razones para no castigar en este mundo la blasfemia. Si se trata de un crimen contra Dios, ya se encargará Dios de castigarlo. Ese puede ser un argumento, ¿no? En el medioevo las cosas fueron realmente bravas para el blasfemo profesional, ¿no? Durante el reinado de nuestro amigo San Luis, de Luis IX de Francia, ¿no? El culpable de blasfemia debía ser marcado con un hierro candente. Lo marcaban en la frente y en caso de reincidencia le atravesaban el labio con un hierro al rojo, que probablemente era el mismo hierro utilizado la primera vez. Podría ser. Por ahí era otro, pero a lo mejor no, tenían un solo hierro y lo usaban tanto para marcarte en la frente la primera vez como para atravesarte el labio la segunda. En todo caso, habremos de convenir que se trata de un detalle no muy importante. El Papa Inocencio IV intervino en algún momento durante el reinado de San Luis, ¿no?, de Luis IX, para tratar de amainar un poco estos castigos del hierro candente o de los dos hierros. Pero el rey Luis persistió en mandar aplicar los más duros castigos. Entonces el Papa Inocencio envió un ultimátum al rey en 1265 para que suprimiera cuanto y menos las mutilaciones. En realidad el poder civil se mostraba menos indulgente, menos tolerante que el mismo jefe de la Iglesia, aún tratándose del honor de Dios, como se decía entonces. En fin, eran cuestiones que uno supone que debían ser de la Iglesia. Pero bueno, San Luis, el rey, al final cedió a las amonestaciones de Roma y modificó las legislaciones
por medio de una ordenanza que limitaba a la multa y a la prisión el castigo para aquellos que hubieran proferido palabras horribles. Es decir, vos decías malas palabras y las sacabas re barata, porque apenas si te multaban o te mandaban preso. Las cosas cambiaron por un tiempo, porque después Felipe II, rey de Francia, no confundir con Felipe II de Habsburgo, sentía tal horror por la blasfemia, pero en realidad Felipe II, rey de Francia, era anterior a San Luis, así que ¿qué me está diciendo? No importa, el caso es que Felipe II, rey de Francia, sentía, antes o después de San Luis, sentía horror por la blasfemia, y cuando la oía de boca de algún soldado, mandaba inmediatamente a que este soldado fuera arrojado al río. Este procedimiento, según él, aseguraba que una persona se abstuviera de hablar ruinmente. Es verdad, en el fondo del río uno no dice malas palabras. Felipe VI, un rey que sí es posterior a San Luis, dictó unas ordenanzas según las cuales el individuo culpable de juramento ruin era atado a la picota. Ya la picota es una palabra que forma parte de las que merecerían alguna pena, ¿no? Yo cuando un chico dice picota lo mando a lavar la boca con jabón. ¿Es picota una mala palabra? No, pero suena feo. Suena feo, Suena feo. Es fea palabra. No, suena fea. Yo no salgo con mi novia. Picota no se lo dice. ¿Qué le voy a decir? Picota. Y más... picotita mía. No, pero rodeada, bien rodeada es una mala palabra de lo peor. No me tiente. Te tengo en la picota. ¿Qué te duele? Bien. Felipe VI, en tal caso, ataba a la picota a los que maldecían y los sometía a un ayuno a pan y agua durante 2 meses enteros. 2 meses. En caso de reincidencia que solía producirse generalmente durante esos 2 meses, se le partía el labio inferior con un hierro candente, que quizá era el mismo del que hablábamos anteriormente, o quizá no. Esto se le hacía... ¿Qué cosa? Esto. Hasta que los dientes quedaban al descubierto. ¿Cómo me gusta hacer algo hasta que los dientes de alguien quedan al descubierto? A la tercera vez que se lo hacían... ¿Lo de los dientes? Sí. Se le partía el labio superior de tanta felicidad. A la cuarta te cortaban los labios y a la quinta te cortaban la lengua. Bueno, también el tipo, ¿no? Era porfiado, como el cuento del viejoso. Claro, pero todas estas cosas a veces pasaban el mismo día. ¿Vio cómo es un... Había también penas accesorias. Qué lindas son las penas accesorias, ¿no? Usted tiene una gran pena y después alguna pena accesoria. Llora por una mina que usted amó mucho, esa es la gran pena. Sí. Después tiene penas accesorias, ¿no? Sí. ¿Son acaso por minas que te amó menos? Sí. O que no nos abandonaron pero no pueden venir hoy. Son más... Claro, o por ahí se refieren a la misma mina pero son complementarias. Sí. La pena grande es que la mina lo dejó. Sí. Pena accesoria que se llevó 50 pesos. Claro. Bueno, en todo caso, desde el punto de vista jurídico, la picota, la escalera, la exposición pública del blasfemo eran penas accesorias de aquellas que consistían, por ejemplo, en el corte de la lengua del tipo, ¿no? Según las ordenanzas, el pueblo estaba autorizado a arrojar barro, basura y excrementos al culpable expuesto, pero estaban prohibidas las piedras. Momento. Esto no es una piedra y se lo puedo tirar. Dice, pero parece. Usted sabe que durante muchísimos años asistir en masa a las ejecuciones capitales era una costumbre que fascinaba a la gente. Bueno, uno no asiste en masa, uno asiste en forma particular, pero bueno. Claro, después muchos asistentes conforman una masa, ¿no? Ahí en París, por ejemplo, los suplicios tenían lugar en la isla de San Luis. Es esa isla chiquita que hay pegada a la isla de la Cité. Y ahí quemaban a los ñatos. Ahí atormentaron de un modo imposible de referir aquí, por respeto a las damas,
a los amantes Margarita y Blanca, que eran las mujeres respectivamente de los hijos de Felipe el Hermoso, ¿no? Creo que era Luis, que fue rey, Luis X me parece. El otro era Carlos, pero yo no sé si Carlos era hijo de Felipe el Hermoso, ¿no? Bueno, Margarita y Blanca se llamaba, que tenían de novios a dos escuderos, y había una tercera, que era la mujer de otro hijo de Felipe el Hermoso, llamado Felipe, fue rey, Felipe V fue después. Pero ella no participaba, sino que hacía de campana. Claro. Bueno, el caso es que las casaron a las dos minas con dos escuderos. El Pichi y el hijo, Juan. Y el hijo. Y a los que atormentaron fue a los escuderos, las minas no. Pero las minas las mandaron presas igual, ¿no? Ahí en la isla de San Luis. Pero ahí también me parece que aquel, ¿cómo se llama? Aquel que quiso asesinar a Luis XV, también lo martirizaron allí. En Barcelona, por ejemplo, al llamado loco Cañamás, que había atentado contra la vida de Fernando el Católico, y que después de Yapa profirió los peores insultos contra la iglesia. Bueno, antes de ejecutarlo le cortaron una mano, la lengua, y las partes cortadas se las colgaron del cuello, y después lo pasearon por entre la gente para escarmiento de los espectadores. En realidad para regocijo de los espectadores. Después también estaba el blasfemo y hereje Miguel Servet, cuya herejía consistió en descubrir la circulación de la sangre. Se le condenó a ser quemado vivo y se procuró que la leña fuera verde para que el suplicio durase más. Entre otros castigos terribles, fue el del abogado Mateo Verdier por reniego de Dios. Lo arrastraron llevando en la mano un cirio de cera encendido de 2 kilos de peso. Bueno, es muy difícil que no se te caiga el cirio cuando te están arrastrando. Pero no importa. Caso curioso que hemos contado aquí, el siguiente, en una ejecución pública, ¿no? Que lo cuenta Giacomo Casanova, no ya como Casanova, sino Giacomo Casanova, Giacomo Casanova, sí. Es un nombre de una persona, en un libro de memorias, y que es que él cuenta que la visión de un tormento público solía enfervorizar a algunas damas, de suerte que algunos tenían por costumbre ir y entre la misma muchedumbre proceder a beneficiar a la dama mientras atormentaban al tipo. Y él cuenta que él mismo le demostró su estimación, no me acuerdo a qué marquesa, mientras estaban guillotinando, sería un error, un anacronismo. Bueno, no sé, estaban atormentando un gato. Y el tipo ahí estaba... Llevaban minas para amarlas ahí. Porque resultaban las mujeres excitantes del espectáculo. Ya que vaya gente a ver, eso ya es malo. Sí. Que además te usen como quien pone una película pornográfica, es mucho peor, ¿no? Imagínate, a vos te van a cortar la cabeza y ves que está el tipo ahí mirándote. Y vos lo ves en la cara al tipo y le haces acá. Flaco, dice, ¿por qué? Bueno, en vista de los castigos excesivos de la legislación contra la blasfemia, la gente empezó a disimular las fórmulas penadas mediante eufemismos para no ser alcanzada por la ley. En Francia, la palabra Dieu, Dios, fue sustituida por la palabra bleu. Una especie de dialecto callejero, más o menos como quien dice me cacha en 10, o la punta del obelisco, o me caigo y me levanto, o la conferencia de Ginebra. Cosas que uno dice, por ejemplo, en una embajada, para quedar bien, señor embajador, qué sé yo. Por ahí el mozo le salpica un poquito y uno está hablando con el embajador, se le cae un poquito de vino, le manchan, y uno dice, no sé, asco le tengo al frasco, no sé, claro. Bien. Todas esas sustituciones nos causan, en verdad, mucha gracia, ¿no? Todos nos reímos muchísimo, menos en la televisión, donde es necesario decirlas por completo, para justificar que se está ante un
episodio realista. Sin embargo, este subterfugio evidente, es decir, me caigo y me levanto, fue condenado y combatido por distintas ordenanzas. Felipe Augusto, aquel que fue a las cruzadas y aquel a quien justamente en Tierra Santa se le puso el pelo blanco de un momento para otro, mandaba a la cárcel al que profiriera expresiones, aunque fueran con variantes, aunque fueran con ligeras variantes, ¿no? Vos decías, me caigo y me levanto, y venía Felipe Augusto y te metían en cana. Te entendí, decía. Bueno, en tiempos de Luis XIV, el Rey Sol, todavía se practicaba la mutilación a los blasfemos, pero recién al séptimo ultraje. Y si vos podías, sin pena alguna, bajar 6 santos del cielo, al séptimo caía la cana y te mutilaba. El delator, el que delataba a un blasfemo, tenía derecho al tercio de la multa impuesta, si es que se le cobraba multa, también en esa época. Así que habrá habido, digo yo, en tiempos de Luis XIV, numerosísimos psicofantas que denunciaban a los que decían malas palabras. Ya se sabe lo que sucede con esto, ¿no? Empiezan las falsas delaciones. Empieza gente a delatar a quien realmente no ha dicho nada, hasta que alguno descubre que esas delaciones son falsas y entonces se condena a los falsos delatores, para la cual hay que delatarlos primero, ¿no? Entonces se estipula un premio a aquel que delate a los falsos delatores, hasta que se comprueba que estas delaciones son muchas veces falsas. Digamos, para terminar, que la Revolución Francesa, al abolir la religión de Estado, suprimió al mismo tiempo las penas contra la blasfemia y el sacrilegio. Cuando en 1801 se restituyó el catolicismo, se volvieron a castigar las blasfemias, pero ya exclusivamente dentro del ámbito de la Iglesia, Bueno, hoy en día no se pena con ninguna sanción, lo cual me parece bien, pero hay que decir que está permitido decir malas palabras en los medios de comunicación, y por suerte también uno tiene la posibilidad de no decirlas. Por ahora solo está permitido decir malas palabras, quiero decir que no es obligatorio, aunque presiento que en algunos canales sí. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla de hoy, querido Rolón? Bueno, en primer lugar, Alejandro, ya que de lapidaciones hemos hablado, permítame dedicárselo al Cristo, que algo tuvo que decir en algún momento acerca de las lapidaciones. También a Donald Sutherland, que personificara a Casanova en la película de Fellini. Justamente la película empieza con esto que usted ha narrado, ¿no? Con el personaje de Casanova, ahí beneficiando haciéndole el amor a una dama cuando estaban castigando a alguien, ¿no? Y por último, déjeme, ya que la gente iba tanto a disfrutar de este horror, que incluso excitaba, a aquellos que no participan, digamos, con su mirada de este tipo de actitudes, y pienso en aquel pueblo que usted recordará mejor que yo, Alejandro, que ante el paso impuesto de una mujer desnuda a caballo, cerraron sus ventanas y se dieron la vuelta para no ofenderla con su mirada. Bueno. Y también yo se lo dedico al pobre Servet, el que descubrió la circulación de la sangre. La circulación de la sangre, junto con otro señor Harvey, ¿no? Antes la sangre no circulaba, imagínense. ¿Cómo? Estaba detenida en el cuerpo, con los inconvenientes que todos ustedes deben presentir. Claro, vos te cortabas y no pasaba nada. Ya que yo no presiento ninguna clase de inconveniente, pero ustedes seguramente sí, ¿no? Bien, quiero decir que esto sucedía no solamente en el mundo del catolicismo, sino también en el mundo del protestantismo. A los 2 escuderos de Blanca y Margarita, bueno, nada. Bien, usted se preguntará, Rolón, ¿con qué tango vamos a ilustrar? No, con una milonga, en realidad. Aquí elegido. Que ya que se trata de algo que conviene no decir, me parece que nunca le dije nada, es un buen título, es algo que probablemente hayan contestado ante la policía muchos sospechosos de blasfemia. ¿Usted qué le dijo? No, yo nunca le dije nada. Y nunca le dije nada es una bella milonga de don Omar Moreno Palacios, que escucharemos en la versión del autor. Adelante.